Jesús el Nazareno. ¿Cómo fue ese extraordinario ser cuya sola evocación achica el corazón y aflora en nosotros una inmensa necesidad de una sola mirada, de un solo toque de su mano para curar todas nuestras aflicciones? ¿Cómo fue el maestro de Nazaret? ¿Era rubio, como algunos dicen? ¿Trigueño? ¿Moreno? ¿O de raza de color, como algunos afirman? Quédate con nosotros y hoy vamos a presentar para ustedes pruebas bíblicas contundentes que nos harán saber cómo lucía muy, pero muy probablemente el rostro de Jesús el Nazareno. Les invitamos a todos ustedes, apreciables amigos y amados hermanos, a poner sus opiniones de cómo creen ustedes que fue el rostro de nuestro Señor Jesucristo y en qué se basan para esa afirmación. Vamos a presentar un breve documental sobre aquellos que supuestamente lo vieron. Después de eso estaremos regresando. Compartan el video ustedes que aman la palabra de Dios. Antes de ir a la Escritura, quiero presentarles un breve documental sobre aquellos que afirmaron haberlo visto. Hay una carta histórica que está en el entredicho de los eruditos. Algunos dicen que es rígidamente histórica y otros apócrifa. Y es la carta de Poncio Pilatos a Tiberio César. Dice a la letra: apareció en Galilea un hombre joven que en el nombre de Dios que lo envió predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús habló más como un amigo de los romanos que de los judíos. Cierto día observé en un grupo de personas a un joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que lo rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Eso podía haberlo supuesto fácilmente, por la gran diferencia entre él y aquellos que lo escuchaban. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto una faz más amable. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Cuando el Nazareno apareció, al mirarle, mis pies parecían aferrados con correas de hierro al mármol. Temblando yo con todo el cuerpo, cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo y sereno. Sin moverme, admiré por un momento a este hombre excepcional. Nada había en él, ni en su carácter,
te fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un enorme respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. Noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarte de los pormenores de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que realmente es el Hijo de Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilatos. ¿Cómo realmente fue Jesús de Nazaret? History Channel presenta el rostro de Jesús y lo podemos encontrar en Google. Y presenta a un Jesucristo robusto, moreno, de barba muy negra, cabello muy negro, incluso un poco gordito. Pero ¿qué dice la santa palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la autoridad de las Escrituras, que al mismo tiempo son los documentos más antiguos que nos hablan del Divino Maestro? En primer lugar, deduciendo de forma lógica, Jesús no era gordito, no era robusto, sino era un hombre muy delgado, muy delgado. La Biblia dice que era un hombre de muchos ayunos y que caminaba bajo el sol ardiente en Israel. No andaba en caballo, no andaba en carruajes, por lo cual es muy sencillo, tomando la palabra de Dios que nos dice que era un hombre de muchos ayunos y que era un hombre que se la pasaba caminando, que era un hombre delgado. Ahí ya tenemos que era un hombre muy delgado. En segundo lugar, él usaba un manto sin costura, de un solo tejido. Vamos a leerlo y ya para entrar en este apasionante tema con la Biblia abierta. Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, escuchen, sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Es muy interesante que nuestro Señor Jesucristo usara un manto sin costura, de una sola pieza, posiblemente de lana, un poco grueso. Lo que sucede es que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. Él lo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Levíticos 19 y verso 19. Mis estatutos guardarás,
No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Leyes levíticas, leyes mosaicas. Y él está cumpliendo cabalmente la ley mosaica. Así que su manto era tejido de una sola pieza. Otra cosa. Algunos han dicho que Jesús no usaba barba, que eso es un mito. Pero la santa palabra de Dios dice lo contrario. En la escritura mesiánica del profeta Isaías, capítulo 50 y verso 6, dice de esta manera: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces él era nazareo, usaba barba. Vamos a ver el contexto en las leyes mosaicas. Levíticos 19:27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Así que, amigos míos, hermanos queridos, ya vamos descubriendo poco a poco el ornamento, el aspecto externo del Señor Jesucristo. Era un hombre delgado, traía un manto de lana hecha de un solo tejido, una sola pieza. Muy probablemente así era el manto del profeta Moisés, y también usaba barba. Pero ahora vamos a ver el aspecto más interesante. ¿Cómo era su rostro? ¿Qué tipo de color tenía su cabello? ¿Cómo lucían sus ojos? Investigaciones en History Channel, investigaciones de muchas personas, diseñadores gráficos, apegándose a los semitas del primer siglo, dicen que él medía unos 60, unos 65, era moreno. Mas sin embargo, si Jesús tuviera una herencia ancestral, escuchen la primera clave: si Jesús el Nazareno tuviera una herencia ancestral, tendría que parecerse al rey David. Sí, así como lo oye. Vamos a ver la escritura, porque dijimos que vamos a presentar pruebas con la Biblia de qué posible apariencia tenía Jesús el Nazareno. Jeremías capítulo 33 y el verso 15. Vamos a leer primero. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Escritura mesiánica hablando del Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 32. Dice así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que si algunas personas, científicos, diseñadores gráficos, están tratando de traer el aspecto del Señor Jesucristo, tomando como base el fenotipo de los semitas del siglo I, ¿por qué no tomar la Biblia y ver cuál fue el ancestro, si pudiéramos así llamarlo, ancestro natural
vamos a ponerle entre paréntesis o entre comillas, era hijo de David. Y le gritaban: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿cómo era David? Y vamos a ver la primera clave del posible rostro del Señor Jesucristo. David era un joven pelirrojo, un hombre pelirrojo, ¿sí? Lo dice la Biblia original, la Biblia hebrea, y voy a tomar la Biblia Peshita, la Biblia sumérica. Primer libro de Samuel, para ver cómo era David. Capítulo 17, gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a ver el verso 41 y 42. Y he aquí que el filisteo venía acercándose a David, y su escudero iba frente de él. Entonces el filisteo observó detenidamente, y al ver a David, lo menospreció por ser un muchacho pelirrojo y bien parecido. Sí, algunas versiones dicen que era rubio, de hermoso parecer, pero la versión antigua dice era pelirrojo y bien parecido. Si tomáramos un fenotipo ancestral, una herencia ancestral, para determinar cómo lucía el rostro del Señor Jesucristo, entonces es muy probable que Dios hubiese permitido que fuera un hombre parecido a David, su padre, ¿sí? Pelirrojo. Y hay tipología muy grande para esto en la Biblia. Leo para ustedes y lo pongo a su consideración. Isaías capítulo 63, verso 3, escritura mesiánica. Desde el verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Roja la sangre de Cristo. Su vestido se empapó de sangre. Veamos Apocalipsis capítulo 19, solo un poco de tipología, ¿verdad? En este posible aspecto del Señor Jesucristo. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De qué color es la sangre? Roja. Así que posiblemente, muy probablemente, tomando ese rastro que nos presenta la Biblia, de que era hijo de David, y David era pelirrojo, es muy probable que también con la tipología de su sangre bendita, él era un joven pelirrojo. Esa es la primera clave. Ustedes saquen su conclusión. Porque los científicos, porque los estudiosos de los fenotipos antiguos dicen que como los semitas del primer siglo eran morenos, entonces Jesús era así y dibujan rostros así. No, la Biblia nos habla y nos da pruebas contundentes
de cómo muy probablemente fue Jesús el Nazareno. Y si tuvo un fenotipo de acuerdo a las herencias de los antepasados, es muy probable que se pareció a David. Número 1. Número 2. Jesucristo fue llamado y es llamado, y así es, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Tuvo 4 títulos fundamentales. Fue hijo de Abraham, fue hijo del hombre, fue hijo de David y es hijo de Dios. Pero también hay otro personaje que es llamado hijo de Dios, que es Adán. Adán fue creado primero esnilo, de la nada, hablando del Adán espiritual, luego fue formado del polvo de la tierra. Formado del polvo de la tierra. Primero creado, esa palabra crear es nilo, de la nada. Y luego la palabra formar y la palabra hizo, de las cuales nos habla el Génesis, significa darle forma a algo ya establecido. La forma que Dios le dio a Adán del polvo de la tierra, muchos dicen que Adán traía verdaderamente el fenotipo de Dios. No quiere decir que nosotros no lo tengamos, pero estoy hablando de que el primer Adán no tuvo padre terreno, no tuvo madre terrena, y entonces él tuvo el fenotipo del Todopoderoso. Bueno, algunos dicen y han escrito que Adán era un hombre blanco, a cabello castaño, que tenía ojos cafés claros, que Eva era más bien una mujer tipo nórdica, muy blanca, de ojos azul celeste, y eso es lo que dicen de Adán. ¿Por qué estoy nombrando a Adán? Porque Jesús el Nazareno es el segundo Adán, y es muy probable que trajera el mismo fenotipo de Adán, porque Adán y Jesús son las 2 semillas originales. ¿Sí? Adán fue formado del polvo de la tierra, sin necesidad de una madre terrena o un padre terreno, directamente de la mano de Dios. Y Jesús, el Nazareno, fue engendrado en un vientre de barro, en este caso de la Virgen María. Así que es muy probable de que Jesucristo trajera el mismo fenotipo de Adán, allá en el Génesis. Muy bien. Entonces la santa palabra de Dios determina que Adán era hijo de Dios. Su genealogía dice que él era hijo de Dios. Y como hijo de Dios traía el fenotipo original del Padre, o sea, del Creador. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Al Señor Jesucristo le llaman el segundo Adán, el postrer Adán. Por eso muchos han dicho que el rostro del Señor Jesucristo debió ser idéntico al rostro de Adán. Mas, sin embargo, solo es especulativo cuando nosotros pensamos en el rostro de Adán. Algunos han dicho, como ya dije, valga la redundancia, que era blanco, cabello castaño, ojos cafés claros, y que Eva era una mujer estilo nórdica, ojos azul celeste,
y muy blanca. Por ahí hubo un hombre de Dios, un hombre místico, un hombre muy usado, extraordinariamente usado por Dios, que dijo que Dios le dio una visión y que le mostró cómo era Eva, no cómo era Adán, sino cómo era Eva. Y dijo que Eva se parecía, así lo dijo, a Marilyn Monroe. Bueno, ¿será que fue cierto o no fue cierto? Ahí queda simplemente como un dato. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, también era la imagen de Dios. Dice así en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está la segunda clave, el segundo rastro para ir determinando cómo posiblemente era el rostro del Señor Jesucristo. Pero tenemos una tercera clave, ¿sí? Vamos a encontrar un rastro todavía más profundo en la Biblia acerca de la semejanza del Señor. Y es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por voluntad humana, por voluntad de varón, ¿sí? Sino que fue engendrado dentro del vientre de María, o de Miriam, como se dice en hebreo, y que el Espíritu Santo fue el que le hizo sombra. Y es extraordinario, pero dice que el Espíritu Santo fue el que hizo sombra en el vientre de María, y así vino concebido el Hijo de Dios. Así que no es por voluntad de varón ni de mujer que Jesucristo el Nazareno vino al mundo. Así que traía los genes de Dios. Sí tenía una apariencia humana, pero definitivamente debió tener un rostro espectacular. Nunca se miró, a mi entender, un rostro como el de él, ni atrás ni adelante de él. Nunca se miraron otros ojos como el de él, ni atrás ni después de él. Definitivamente el rostro, que aunque tenía apariencia humana, obviamente cabellos, nariz, boca, ojos, oídos, pero debió ser extraordinariamente impresionante el rostro del Señor Jesucristo. Leo la Santa Palabra de Dios en la tercera clave, en Hebreos capítulo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Jesucristo de Nazaret también no tuvo una genealogía humana, aunque Dios utilizó el vientre de María, ¿sí?, para que él naciera, y podemos determinar que María fue su madre de alumbramiento, pero en realidad él venía por una, digamos, por un milagro excepcional del Dios Todopoderoso, el cual estaba engendrando en el vientre de María ese maravilloso ser llamado Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿a quién se parecía el Señor? Ya en esta tercera clave, obviamente que a su Padre. Pero ¿cómo es su Padre? Sí,
Dice la santa palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, se presentó en teofanía a Abraham, se presentó en teofanía a Moisés. ¿Se recuerdan que Moisés tenía que usar un velo porque su rostro resplandecía? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios aquí en aquellos que lo vieron, nada más un verso de la Biblia. Antes de eso, permíteme tomar Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? Gloria al Señor. 1:18 de Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ok, ahora Éxodo, capítulo 24, del 9 al 10. Fíjese de estos que lo vieron. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Dice que vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Aquí no describe que vieron su rostro. Sin embargo, realmente Jesucristo trajo el rostro de Dios. ¿Sí? Incluso salvación significa el rostro sonriente de Dios. Increíble. Por eso es que su rostro, amados míos, debió haber tenido un tipo de resplandor. Sí. Personalmente, yo he visto en mi vida 2 o 3 personas que Dios utilizó maravillosamente, que eran hombres humildes de Dios, utilizados de forma extraordinaria en maravillas, en milagros, que traían un pequeño resplandor en su rostro, como que les brillaba un poco su rostro. Si esos seres humanos que pudieron estar en contacto con Dios un poco más profundo, y Moisés, que tenía que poner un velo sobre su rostro, resplandecían sus rostros un poco, imagínese el Señor Jesucristo. No estoy hablando que resplandeciera su rostro como el sol, no. Nadie le podía ver. Pero estoy diciendo que sí tenía un resplandor, es lo más seguro. Sí había un resplandor en su rostro. Una luz que iluminaba su rostro de forma sobrenatural. Y ahí tenemos la tercera clave. Jesucristo trajo los genes de Dios y se parecía al Señor. Otra clave que encontré en la santa palabra de Dios. Y está en el libro de Malaquías, capítulo 3. Y ahí es donde habla del ángel del pacto. Por eso muchos dicen que el rostro del Señor era como el rostro de un ángel. Puede ser, aunque los ángeles también se manifiestan en la Biblia como seres que resplandecen, a veces sus ojos como llamas de fuego, seres muy luminosos, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que sí tenía apariencia humana, pero definitivamente tenía rasgos excepcionales. Excepcionales. Déjame leer Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ángel del pacto, mensajero, el mensajero del nuevo pacto, el Hijo de Dios. Ángel, tanto en el hebreo malak o malhak, significa mensajero. En griego, ángelus significa mensajero. Entonces, por eso es que muchos han dicho que el rostro del Señor es semejante al rostro de un ángel. Luminoso. ¿Sí? Muy bien. Para muchos, Jesucristo era un hombre no bien parecido, era un hombre, como nosotros decimos, feo. Y toman una escritura, y es necesario que lo leamos en el ya desenlace de este tema. Toman Isaías capítulo 53,
que voy a leerles a ustedes, y se basan en esta escritura para decir que el Señor Jesucristo era feíto. Vamos a leerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero aquí está hablando de su pasión, amados míos. Está hablando de ese cruento sacrificio. Recuerden, le mecían la barba, le mordían la mejilla, le pegaban con un palo en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, le dieron latigazos en su hermosa espalda. Su rostro en realidad fue muy descompuesto. Su rostro realmente reflejaba ese sufrimiento que tuvo por mí y por ti. Y esta escritura habla de su pasión. Y para mí, en esta escritura se revela el Cristo sufriente. Por eso es que él tenía una apariencia, como dice aquí el profeta, que no era agradable. Mas sin embargo, yo quiero quedarme, y obviamente esto es en mi opinión, con el Salmos 45, donde habla de que no hubo otro ser. Y esta también es una escritura mesiánica, más hermoso que Jesucristo. Y que muchos han dicho, eruditos, grandes eruditos, que aquí también se habla de David. Así que estamos medio cruzando estas dos historias. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, aquí ya cambia drásticamente de lo humano a lo divino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que, definitivamente, Jesucristo de Nazaret fue el hombre más hermoso de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Y, sintetizando, era delgado, usaba barba, un manto sin costura, porque era un hombre de profundo ayuno y oración. Era hijo de David, dice la palabra de Dios. Y así que, sí, como dicen los eruditos, aquellos que tratan de rastrear su fenotipo de acuerdo a los semitas del primer siglo, yo me quedaría, yo estoy hablando de mí, usted tiene su propia opinión, de que si Dios hubiese permitido que el nazareno se pareciera a alguien, algún ancestro, sí, tendría que ser David, un hombre pelirrojo, hermoso de ojos y de hermosa apariencia. Sí, más allá de eso, sabemos que Jesús de Nazaret trajo los genes de Dios. Que Dios te bendiga. Formen sus propias opiniones. Sería muy interesante que ustedes comentaran y dijeran cómo fue el rostro del Señor Jesucristo y en dónde se basan para determinar eso. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que hayan sido bendecidos con este video. Que Dios les bendiga.